¿Alguna vez, al revisar los recuerdos de tu infancia, te has preguntado por qué te sentías tan diferente a los otros niños? Tal vez absorbías los sentimientos de una manera mucho más intensa. Tal vez tu percepción captaba detalles que parecían invisibles a los ojos de tus compañeros. Tal vez cargabas dentro de ti indagaciones profundas que ninguno de tus compañeros de juegos parecía siquiera considerar. Y, como consecuencia de eso, es posible que hayas creído que había algo mal con tu esencia, que de alguna forma estabas roto o defectuoso por no encajar en el molde que los demás llenaban con tanta facilidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si descubrieras que esas características que te hacían sentir extraño eran, en realidad, indicios? Señales claras de que, incluso a esa tierna edad, ya estabas despertando a una realidad más amplia, algo que el mundo a tu alrededor todavía no había notado. Eran manifestaciones de que tu conciencia ya se expandía más allá de los límites convencionales, tal como una semilla que, bajo la tierra, rompe su cáscara mucho antes de que el brote verde se muestre en la superficie. Para iluminar esta comprensión, te presento 7 señales observadas en la infancia que pueden confirmar que ya estabas recorriendo este camino, ya captando la melodía sutil que la mayoría de las personas jamás logra escuchar. El primer signo: sentirlo todo demasiado profundo. ¿Eras el niño que lloraba al ver un pájaro muerto en la banqueta? ¿Aquel que no podía ver ciertas películas o noticias porque la tristeza persistía por días? ¿Eras la persona que sentía la atmósfera de un ambiente justo al entrar en él, como si estuvieras sumergiéndote en el agua y supieras, instantáneamente, si estaba fría o caliente? Mientras otros parecían seguir adelante con ligereza, riendo, jugando y olvidando rápidamente, tú absorbías todo a tu alrededor. Una palabra áspera de un maestro no solo te hería momentáneamente, pasaba a habitar en ti. La revivías, sintiéndola en el pecho como un peso opresor. Cuando tus padres discutían, aunque creyeran que estabas durmiendo, tú percibías la tensión como una vibración palpable en el aire. No sabías explicarlo, pero simplemente lo sentías y lo sabías. Esto no era una debilidad, aunque muchos pudieron haberte dicho que fueras más fuerte o que dejaras de ser tan sensible. En realidad, esa era tu antena, tu instrumento de precisión para captar señales que pasaban inadvertidas para los demás. El alma despierta no tiene muros gruesos, tiene membranas delgadas. Y sí, esto implica sentir el dolor de forma más intensa, pero también significa sentir la belleza y la verdad con mucha más nitidez. La mayoría de las personas pasa por la vida con sus receptores sintonizados en volumen bajo, pues, de otra forma, el ruido las aplastaría. Sin embargo, tú llegaste al mundo con el volumen al máximo y no podías evitarlo. Así fuiste ajustado. Y aunque esto hizo la infancia más desafiante, también significó que estabas aprendiendo a leer la vida a un nivel que la mayoría nunca alcanza. Piensa en un músico con oído absoluto, que escucha cada nota y la menor variación. Para quien no tiene ese don, la canción suena bien de cualquier manera, pero el músico sabe lo que está desafinado y lo que es hermoso. No puede evitar oírlo. Naciste con una especie de oído absoluto para la emoción, la energía y las corrientes subterráneas de la experiencia humana. Si fuiste ese niño sensible que sentía en exceso, comprende, no eras un ser defectuoso. Estabas despierto o en proceso de despertar. El mundo intentó enseñarte a cerrarte, a levantar barreras y a callar los sentimientos, pero una parte de ti se resistió. Esa insistencia en permanecer abierto, aunque doliera, era el primer y fundamental signo. El segundo signo: hacer preguntas que nadie más hacía. ¿Recuerdas estar en la escuela, en la mesa o en algún lugar y ser súbitamente tomado por la reflexión? ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto así? ¿Quién decidió que era de esta forma? ¿Y si estamos equivocados? Tal vez expresaste esas preguntas en voz alta y recibiste miradas de incomodidad.
Tal vez los adultos te mandaron a callar, a dejar de ser inconveniente y simplemente a aceptar las cosas como son. O tal vez aprendiste rápidamente a guardarte las preguntas, sonriendo y asintiendo, mientras tu mente bullía con dudas y curiosidades que nadie parecía compartir. Otros niños querían saber cómo funcionaban las cosas. Tú querías saber por qué las cosas eran de esa manera. Tus compañeros aceptaban las reglas del juego, pero tú querías saber quién las había creado y si realmente tenían sentido. Esto no era rebeldía vana, sino una genuina búsqueda de comprensión. Mirabas el mundo y sentías que algo era incoherente. La gente decía una cosa y hacía otra. Seguían tradiciones sin entenderlas. Aceptaban el sufrimiento como algo normal. Perseguían metas que parecían vacías. Y tú, aun siendo pequeño, sentías que había algo mal en todo eso. El alma despierta nace con una especie de escepticismo cósmico. No es cinismo, sino escepticismo. Una predisposición a cuestionar, a mirar detrás de la cortina y no aceptar la historia de la superficie como la verdad integral. La mayoría de las personas jamás desarrolla esto. Aceptan el guión que se les entrega y leen sus líneas hasta el final de la obra. Pero tú no podías. Algo dentro de ti seguía susurrando. Hay algo más. Mira con más atención. No creas todo lo que te dicen. Tal vez preguntaste sobre la muerte y qué pasa después. Tal vez cuestionaste a Dios y por qué la gente peleaba en su nombre. Tal vez te preguntaste sobre la justicia y por qué algunos tenían tanto, mientras otros tenían tan poco. Tal vez inquiriste sobre el sentido de todo, la razón de nuestra existencia. Esas no son preguntas infantiles. Son las cuestiones más antiguas, más profundas, aquellas con las que sabios y místicos han debatido por milenios. Y tú las hacías a los 7, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque tu alma ya estaba mirando más allá del juego. Ya presentía que las explicaciones comunes no eran suficientes. El tercer signo, la necesidad y el gusto por la soledad. ¿Eras el niño que se apartaba? ¿Aquel que se iba a sentar bajo un árbol mientras los otros jugaban? ¿La persona que pasaba horas en su cuarto con libros, dibujos o simplemente con sus propios pensamientos? ¿Aquel que no siempre necesitaba amigos cerca y a veces prefería la compañía tranquila de sí mismo? Esto no significa que fueras antisocial. Podías interactuar, reír, correr y ser parte del grupo. Pero había algo en ti que anhelaba la soledad. La necesitabas como se necesita dormir. El exceso de convivencia te agotaba. Demasiado ruido, demasiada conversación superficial te hacía sentir disperso, como si estuvieras olvidando algo vital. Mientras los otros niños parecían temer estar solos, necesitando la validación y la distracción constante del grupo, tú buscabas el interior. Encontrabas en el silencio algo que el ruido no podía ofrecerte. Tal vez lo llamaras imaginación o ensueño. Simplemente sabías que, al sentarte en quietud y permitir que el mundo exterior se apagara un poco, surgía algo más. Una calma, una presencia, la sensación de que eras más que solo tu nombre, tu cuerpo y tus circunstancias. El alma despierta exige soledad. No todo el tiempo, pero a intervalos regulares, como un pozo que necesita tiempo para reabastecerse. Ya practicabas esto en la infancia, aún sin que nadie te lo hubiera enseñado. Ya estabas aprendiendo a escuchar esa voz que no grita, la voz que solo se manifiesta cuando todo lo demás se silencia. Pudieron haberse preocupado por ti, diciendo que eras muy retraído o que vivías mucho en tu propio mundo, pero no estabas perdido en él, estabas encontrado. Descubrías que lo más interesante en tu vida no estaba allá afuera, en el patio de juegos o en la televisión, sino aquí dentro, en el vasto espacio interior de tu propia conciencia. El arte de estar a solas sin sentirse solo es lo que a los maestros de meditación les lleva años enseñar. Tu tropiezo con esa sabiduría siendo niño era un signo de gran madurez espiritual, aprendiendo a confiar más en el sosiego interior que en el ruido externo. El cuarto signo, ver la falsedad
y no poder. Seguirle el juego. ¿Alguna vez observaste a los adultos mentir y te preguntaste por qué nadie más parecía notarlo? No me refiero a grandes mentiras dramáticas, sino a las pequeñas, las de cortesía, las sociales. Tu mamá sonriéndole a la vecina de quien acababa de quejarse. Tu papá fingiendo que le caía bien el jefe en una fiesta de la empresa. El maestro elogiando a un alumno que claramente no le gustaba. Los otros niños podían no notarlo o no importarles, pero tú notabas. Veías la máscara y el rostro debajo de ella, y eso te incomodaba. Parecía incorrecto, como si todos estuvieran en un escenario, fingiendo que la obra era la vida real. Tal vez intentaste delatar esto, preguntando, «Pero, mamá, ¿no dijiste que no te caía bien ella?» Y recibiste esa mirada, la que decía, «Cállate, no hablamos de esas cosas. Así funciona el mundo». Pero algo en ti se resistía. Algo te impedía simular o entrar en el juego de fingimiento con la facilidad de los demás. En reuniones te quedabas ahí, incómodo, incapaz de participar en conversaciones triviales que te parecían vacías. Sentías que asistías a una representación, donde todos tenían sus parlamentos y papeles, y se esperaba que tú desempeñaras el tuyo. Cuando lo intentabas, te sentías agotado, como si estuvieras usando ropa que no te quedaba. El alma despierta tiene una tolerancia muy baja a la falsedad. Ve el teatro y no puede dejar de verlo. Esto no te hace mejor o más moral que los demás. Solo significa que operas en una frecuencia distinta, captando la realidad bajo la superficie. Una vez que la ves, ya no puedes fingir que no la viste. Es el cuento de la nueva ropa del emperador. Todos están de acuerdo en ver algo que no está ahí, porque el acuerdo es más fácil que la verdad. Pero tú fuiste el niño que no pudo estar de acuerdo, no por querer ser difícil, sino porque tus ojos funcionaban de otra forma. Tu incapacidad de ser completamente engañado por la historia de la superficie era una señal clara de tu despertar. El quinto signo. La nostalgia de un lugar nunca visitado. Este es quizás el más extraño, y sin embargo, muchas almas despiertas lo reconocen de inmediato. ¿Sentiste en la infancia una especie de anhelo o nostalgia, no por un juguete, un viaje o una persona, sino por algo que no podías nombrar? La sensación de estar lejos de casa, aun estando sentado en tu propia habitación. La convicción de que pertenecías a algún otro lugar, un sitio que no podías recordar o describir. Algunos niños sienten esto como tristeza, otros como una inquietud, un presentimiento de que este mundo, esta vida, esta existencia común no está completa. Es como si estuvieras esperando algo, como si debieras estar en otro lugar, haciendo otra cosa, siendo otra cosa. Pudiste haber sentido ese vacío nostálgico mirando las estrellas, sentado a la orilla del agua o en medio de una multitud. Esa extraña añoranza de algo que jamás experimentaste, al menos en esta vida. La verdad es que el alma despierta recuerda. No conscientemente, tal vez, ni con palabras o imágenes, pero a un nivel profundo. Recuerda que no es solo este cuerpo, este nombre, esta historia. Recuerda haber venido de algo más grande, algo infinito, que la vida común solo sugiere. Por eso, existe siempre esa leve nostalgia, ese deseo de regresar a la fuente, de recordar plenamente, de despertar por completo. Los otros niños no sienten esto, porque aún no perciben la diferencia entre lo que son y lo que parecen ser. Aceptan el mundo por su valor nominal, se conforman con que es esto, esta es la vida, y se acomodan. Pero tú no podías acomodarte por completo. Algo en ti permanecía inquieto, despierto, consciente de que existe algo más. No se trata de depresión, aunque pueda confundirse con ella, sino de memoria espiritual, el alma recordándose a sí misma. El sexto signo. Una conexión innata con la naturaleza y los animales. ¿Eras el niño que parecía comunicarse con la naturaleza y con los seres vivos sin necesidad de palabras? Si siempre sentiste un vínculo profundo e instintivo con árboles,
ríos, el cielo, y especialmente con los animales. Este es un fuerte indicio de un despertar temprano. Para ti, la naturaleza nunca fue solo un paisaje, sino una entidad viva, con una presencia y una inteligencia propias. El tiempo pasado al aire libre no era solo ocio, sino una fuente de recarga y de pertenencia. Podías sentarte junto a un árbol y sentir una tranquilidad que no encontrabas en ninguna casa o aula. El silencio del bosque o la vista del mar no te parecía vacío, sino lleno de una sabiduría ancestral. De la misma forma, tu relación con los animales era notable. Parecían confiar en ti de inmediato, y tú entendías sus estados de ánimo sin que emitieran un sonido. El sufrimiento de un animal herido te llegaba con la misma intensidad que el dolor de un humano. Otros niños veían a los animales como mascotas u objetos de estudio, pero tú los veías como compañeros iguales, almas con un propósito y una dignidad propios. El alma despierta reconoce la unidad de la vida. No ve barreras entre lo humano y lo no humano. Esa conexión innata y respetuosa con el reino natural es la memoria de que todos somos parte de una misma red. No era que te gustaran los animales, era que los reconocías. Esta atracción magnética por la vida salvaje y por la quietud del entorno natural era tu alma buscando su reflejo en la inocencia y en la verdad que la naturaleza ofrece, lejos de la complejidad y la falsedad del mundo humano. El séptimo signo, un sentido de sabiduría o edad inusual. ¿Eran frecuentes las descripciones de ti como un alma vieja? Desde muy joven había en ti una seriedad, una perspicacia o una calma que parecía desproporcionada a tu edad cronológica. No actuabas como tus años indicaban. En lugar de preocuparte por juguetes y juegos, a menudo parecías cargar las preocupaciones y la profundidad de un adulto. Cuando te enfrentabas a crisis familiares o situaciones de injusticia, no reaccionabas con berrinches, sino con una visión más amplia, ofreciendo un consejo ponderado o demostrando una capacidad de perdón y comprensión que sorprendía a los adultos. Tu humor podía ser maduro, tu paciencia podía ser vasta, y tu capacidad de ver el panorama general era precoz. Esa vejez del alma se manifestaba en tu dificultad para tomar en serio las preocupaciones triviales de tus compañeros. Mientras ellos se afligían por motivos pasajeros, tú sentías que había cuestiones mucho mayores en juego en la vida. Tenías la sensación de que ya habías pasado por todo aquello antes, en algún lugar o en algún tiempo que no podías precisar. El alma despierta trae consigo la memoria de muchas experiencias, no de una manera consciente, sino como una sabiduría acumulada que se manifiesta como temperamento. Esta madurez precoz no era una carga, sino la prueba de que tu conciencia ya tenía kilometraje. No estabas solo aprendiendo sobre el mundo, estabas recordando lo que el mundo significa. Este sentido de saber más de lo que deberías, de ser más calmado de lo esperado y de preocuparte por lo esencial, era tu verdadera edad espiritual transparentándose, una señal de que tu camino de despertar no estaba solo comenzando, sino continuando. ¿Qué significa esto ahora? Ahí están las 7 señales. Sentir profundamente, hacer preguntas imposibles, necesitar soledad, ver la falsedad y anhelar un hogar, conexión con la naturaleza y sabiduría inusual. Si al menos uno o dos de estos puntos resonaron con tu infancia, es muy probable que ya fueras un alma despierta o en proceso de despertar. Pero, ¿cuál es el significado de esto para ti, hoy? En primer lugar, significa que tu infancia no fue un error. Toda esa sensación de extrañeza, toda esa sensibilidad y sentimiento de desajuste, no era un defecto, sino una característica. Estabas captando lo que la mayoría nunca nota y viendo lo que la mayoría jamás ve. Sí, esto hizo que crecer fuera más difícil, pero también te hizo genuino de una forma que muchos jamás lo son. En segundo lugar, esto te confiere una responsabilidad
y no una carga. La responsabilidad existe porque el mundo necesita personas que logren sentir profundamente, que se atrevan a hacer las verdaderas preguntas, que sepan sentarse en silencio, que vean a través de las máscaras y que recuerden que somos más que estos cuerpos y estas narrativas. El mundo está inundado por ruido y distracciones superficiales. Tú, con tu manera particular de ser, eres un antídoto para el sonambulismo colectivo. En tercer lugar, significa que ya no necesitas fingir. Si pasaste la infancia y parte de la vida adulta tratando de ser como los demás, tratando de encajar, disminuir tu sensibilidad o silenciar tus dudas, puedes parar ahora. Puedes aceptar que fuiste construido de forma diferente. Ni mejor, ni peor. Solo diferente. Y esa diferencia es exactamente lo que debes ofrecer a este mundo. El alma despierta no está despierta por ser especial, sino porque no pudo evitar despertar. Intentó dormir como todos, pero algo seguía pinchándola y susurrándole al oído, hasta que finalmente abrió los ojos y se dio cuenta. Estuve despierto todo el tiempo, pero pensé que debía estar durmiendo. Si fuiste ese niño que sentía y preguntaba demasiado, que necesitaba excesivamente el silencio, que veía más allá y anhelaba algo indescriptible, ya estabas despierto. Tal vez no supieras ponerle un nombre, tal vez intentaste ignorarlo o suprimirlo, pero no desapareció, porque eso no es algo de lo que te puedas librar, es lo que eres. Y, al mirar hacia atrás, puedes ver que estas señales no eran problemas a ser resueltos, sino invitaciones. Invitaciones a confiar en tu propia experiencia, a honrar tu percepción y a dejar de fingir que eres algo que no eres. El propósito de la vida es simplemente vivir. Es tan claro, obvio y simple. Sin embargo, todos se apresuran en gran pánico, como si fuera necesario alcanzar algo que está fuera de sí mismos. Pero el alma despierta ya sabe esto. Incluso en la infancia, lo sabía. No necesitaba que se lo enseñaran. En el fondo, sabía que el objetivo no es llegar a otro lugar o convertirse en otra persona. El objetivo es estar aquí, estar despierto, estar presente para el hecho extraño, hermoso, terrible y milagroso de la existencia. Si te reconoces en estos patrones, siéntete bienvenido a una vida donde estarás más despierto de lo que la cultura generalmente prefiere. Bienvenido a una vida de ver lo que otros ignoran y de sentir lo que otros evitan. Bienvenido a una vida de hacer preguntas sin respuestas fáciles y de encontrar consuelo en el silencio. Mientras todos gritan, no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas despierto en un mundo predominantemente dormido. Y el mundo necesita que permanezcas despierto, no para juzgar a quien duerme, ni para sentirte superior, sino simplemente para ser lo que eres. Para ser aquel que siente, cuestiona, se sienta en silencio, ve con claridad y recuerda el hogar. Eso es lo que hace un alma despierta. No intenta despertar a nadie a la fuerza, solo vive en estado de vigilia y, al hacerlo, les concede a otros el permiso para despertar también, simplemente por ser ella misma, por rehusarse a fingir y por permanecer abierta cuando todo alrededor se cierra. Has estado haciendo esto desde niño. Ahora tienes las palabras para nombrar esa experiencia. Ahora puedes mirar hacia atrás y entender que tu infancia peculiar no fue un error. Fue el inicio de algo que todavía se está desplegando, creciendo, despertando cada vez más con cada día que pasa. Por lo tanto, continúa sintiendo, cuestionando, buscando tu silencio, viendo, anhelando el hogar, porque ese anhelo es lo que te mantiene en estado de vigilia, y tu vigilia es un regalo para este mundo dormido.